delta x menos la función evaluada en el punto inicial x sub 0. Ese sería el delta y. Entonces ponemos acá. Vamos a poner el delta y es aproximadamente igual a la diferencial de y. ¿Por qué le pongo aproximadamente igual? Porque el delta y es igual casi al diferencial de y o diferencial de f, salvo que la diferencia estaría radicada en este valor, en el epsilon delta x. Por eso es aproximadamente igual, y esta igualdad se va a dar siempre que el incremento de la variable independiente sea pequeño. Si hay mucha variación, ya no va a ser tan igual. Ahí en el dibujo que vimos recién había una variación muy grande, por eso, para poderlo ver en un gráfico, tuvimos que hacer un delta x grande en el dibujo para que se pudiera ver. Pero por lo general se usa un delta x pequeño para que esta igualdad, para que sean casi iguales delta y con diferencial de y. De esto que sea despreciable, digamos, el epsilon delta x. Entonces, decíamos, así lo que vamos a ponerlo, que el delta y era igual a la función valuada en un punto inicial más un delta x menos la función valuada en el punto inicial. Esto es el delta y. Bueno, y esto va a ser aproximadamente igual a la diferencial de la función en x sub 0. Entonces, podemos acá, si queremos, despejar y armar la siguiente fórmula. La función en el punto incrementado va a ser entonces más o menos igual a la diferencial, y vamos a poner a qué era igual la diferencial, era f' en el punto x sub 0 por el delta x, o diferencial de x. Y acá fíjense, menos f de x sub 0, que está acá, lo pasaríamos al otro lado, está restando, pasaría sumando. Bueno, entonces, esta fórmula que me quedó acá es la que se llama aproximación lineal mediante el diferencial. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿O para qué me sirve la fórmula esta que acabamos de sacar, que está recuadrada acá? Es decir, yo puedo, conociendo la derivada en un punto, conociendo el valor de un incremento que yo quiera dar, ¿cuánto vale la función en un valor incrementado cualquiera? Entonces, yo puedo predecir cuánto vale más o menos la función. Supongamos que en x igual a 2, conozco cuánto vale la función. X vale 2, la función vale 4, pongámosle. En x igual a 3 más adelante, en vez de reemplazar en la fórmula de la función, utilizo esta fórmula para aproximar y determinar en x igual a un número más avanzado cuánto vale aproximadamente la función. Por eso se llama aproximación lineal mediante el uso del diferencial. Es una aplicación que tiene la diferencial. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un ejemplo para poderlo entender. Con un ejemplo, ¿cómo sería este aplicativo que tiene el diferencial? Bueno, vamos a poner un ejemplo entonces. Vamos a hallar el valor raíz cuadrada de 5 utilizando diferencial.
Fíjense, ¿cuál sería el valor más próximo que uno conoce de la raíz de 5, que esté de un número que nos dé redondo? La raíz, 2. la raíz de 4 que nos daría 2, ¿no es cierto? Ese sería un valor que nos da próximo a este y que sabemos que vale tanto. Exactamente. Acá la función sería f de x igual a la raíz cuadrada de x. Eh, Esa sería la función que estamos queriendo aproximar. El punto inicial, el x sub 0, que decíamos que nos cae redondo, sería la raíz de 4. El x sub 0, el inicial, vamos a utilizarlo al 4, el que nos conviene, más fácil, más cerquita del raíz de 5. ¿Y qué tenemos más? Un valor de diferencial. ¿Cuánto sería, a ver, el valor de la diferencial o delta x acá? ¿Qué les parece? Sería 1. 1, exactamente. Porque del 4 al 5 tendría una unidad. Entonces, el delta x o diferencial de x, si le queremos llamar, valdría 1. Bueno, ahí tendríamos ya casi todos los datos. Entonces, vamos a Profe, reemplazar. disculpe, ¿cómo? Tipo, ¿por qué elegimos el 4? ¿Hay que elegir un valor cerca del 5? Claro, el que te queda más cómodo, más cerca, digamos que vos, digamos, la raíz cuadrada de un número y que te quede perfectamente, que vos sepas, la raíz de 4 va 2, ¿no es cierto? Sí. Porque si pusiera raíz de 4,5 o raíz de 3, ponele, no me quedaría, no me sería tan fácil para hacerlo el cálculo. El más próximo que me quede, viste, y cercano a ese que me quede redondito el cálculo. Ah, perfecto. Gracias, profe. Bueno. Eh, entonces, vamos a hacer qué cosa. Primero, fíjense que acá nos está pidiendo la fórmula de la derivada. Vamos a sacar de la función, entonces, ¿cuál sería cómo hacemos acá la derivada? A ver, ¿cómo la hacen? F' acá. La derivada de la raíz cuadrada, ¿cómo quedaría? ¿Dos x? Puede No, ser 2x. un medio y abajo, o sea, al lado del 2 por... no. Sería un medio por 1 sobre la raíz de x. Y si no nos acordamos bien de la formulita, porque se acuerdan que había para las irracionales, había la fórmula, ¿no? Estaba directamente. Había que buscar la raíz y poner la fórmula de la derivada, pero supongamos que no nos acordamos. Podemos ponerlo como si fuera con exponente fraccionario, sería x elevado a la 1 medio. Entonces, la derivada de la potencial es m por x a la m, sería m por x a la m menos 1 por x derivado que vale 1. Entonces, sería 1 medio por x a la 1 medio menos 1 por 1. Entonces, esto nos estaría dando x a la menos 1 medio, es decir, O sea, 1 un sobre medio 2 por 1 raíz, claro. aquí abajo. Bueno, si no nos acordamos, digamos, de la raíz, porque estaba la fórmula directamente, la derivada de la raíz de x era 1 sobre 2 raíz de x, lo podemos pasar al exponente fraccionario, digamos, y ahí aplica la derivada de la potencial, y ahí más fácil. Bueno, una vez ya tenemos la derivada de la función, vamos a evaluar la derivada en el punto inicial. Entonces, la derivada f' en el punto 4 sería acá reemplazar y nos va a quedar. Sabemos que la raíz cuadrada de 4 vale 2, entonces 2 por 2, 4, y nos va a quedar un 4. Y la derivada en el punto inicial. Es lo que nos está pidiendo acá en la fórmula, la derivada en el punto x0, multiplicado por el delta x, que ya lo tenemos, más esto nos estaría faltando, f de x sub 0. Vamos a ponerlo acá.
¿Cuánto nos quedaría f de x sub 0? ¿Cuánto quedaría la función valuada en 4? Más menos 2. 2. 2. O sea, f de x sub 0, que nos está pidiendo acá en la fórmula, vale 2. Y ya está, tenemos todos los elementos para poder calcular la función en un punto incrementado. Acá entonces la función en el punto incrementado x sub 0 más el delta x, que esto sería f de 4 más 1, que sería la raíz cuadrada de 5, va a ser igual, ¿ven? Ahí yo emplacé directamente, ¿no? X sub 0, que era 4, el delta x que vale 1, es decir, f de 5, y f de 5 sería la raíz de 5, va a ser igual a la derivada evaluada en el punto, la derivada nos dio 1/4, evaluada en el punto, más la derivada en el punto por el delta x, me faltó ahí multiplicar, por el delta x que vale 1, más el f de x sub 0, que dijimos que valía 2. Entonces, todo ese cálculo es aproximadamente igual, ¿no? Quiere decir que la raíz de 5, aplicando la diferencial, es aproximadamente igual a 2 más 1/4, es decir, 2,25. Este sería entonces el valor aproximado. Claro que en realidad si nosotros hacíamos la raíz de 5 nos iba a dar más o menos eso, ¿o no? Ahora quiero que ustedes lo saquen. A ver, ¿tienen la calculadora a mano? Vamos a calcular el valor exacto para que sepamos cuánto vale raíz de 5. Exactamente, ¿ven? Yo le puse más o menos igual 2,25. Ahora usen la calculadora ustedes, pongan raíz de 5, ¿cuánto les está dando? Le da 2,23, 60, 67, 977. Bueno, 2,23. Entonces, quiere decir que más o menos este valor aproximado que sacamos es muy cercano, digamos, al valor exacto. Entonces, para eso nos sirve la diferencial, para saber cuánto vale la función, entonces, en un punto incrementado. Sería el valor exacto. Entonces, ven, ese sería un aplicativo que tiene entonces la diferencial para encontrar valores de la función a partir de cierto valor inicial. Bueno. Y con diferenciales nos estaría quedando ahora aplicar algunas fórmulas que se llaman álgebra de diferenciales. Esto, cuando vean el álgebra, significaría tanto álgebra de límites, álgebra de funciones, álgebra de derivadas, es de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esas 4 operaciones son el álgebra. Entonces, si tengo la diferencial de una suma de funciones, tengo u y b que son funciones de x, y quiero sacar el diferencial de la suma, esto va a ser igual a la diferencial de cada una de las funciones y lo sumo, a la diferencial de u más la diferencial de b. Si hago la diferencial de la resta, sería la diferencial de u menos la diferencial de b.
Hasta ahí viene bien. Ahora, la diferencial de un producto, ¿a qué va a ser igual? Vamos al inicio, cuando empezamos la clase. ¿A qué era igual la diferencial que dijimos? Si alguien lo puede decir. Delta X. La derivada por el delta X. Entonces, es la derivada por el delta X. La derivada de un producto U por B, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan la fórmula de la derivada del producto de dos funciones? Puede ser derivada de U por B más derivada de B por U. Esa es la fórmula. U derivada por B sin derivar más U por B derivada. Esa es la derivada de la función producto por el diferencial de X, o delta X o diferencial de X. Bueno, a ver qué pasaría entonces. El U', si lo ponemos en forma diferencial, nos va a quedar la diferencial de U divida la diferencial de X por B más U por la diferencial de B sobre diferencial de X. Si hacemos la distributiva acá, nos va a quedar du o B de U más U de B. Simplificando los diferenciales, cuando hago la distributiva me queda así, B de U y más U de B. Esta es la fórmula de la diferencial de un producto. Y esta formulita que nos queda acá teórica y no la vamos a utilizar todavía, pero más adelante me va a servir para conformar un método de integración de funciones que se llama la integración por partes. Se utiliza este elemento para encontrar la fórmula de la integración por partes de dos funciones. Eso entonces queda acá, después ya cuando veamos integrales lo vamos a volver a tratar. Y la última que queda es la diferencial de un cociente. Bueno, acá es lo mismo, es la derivada del cociente. La derivada del cociente era U' por B menos U por B' dividido B cuadrado por la diferencial de X, y entonces ahí nos queda. Haciendo la distributiva, U' es de U de X, entonces nos queda B de U menos U, y B' es de X, simplificando el de X, queda de B sobre B cuadrado. Esa sería la otra fórmula que nos está faltando. Al igual, cuando vimos las derivadas, vimos que había derivadas de primer orden, derivadas de segundo orden y derivadas sucesivas. Lo mismo va a pasar con los diferenciales. Va a haber diferenciales sucesivos. Entonces vamos a poner la diferencial de primer orden va a ser de I igual a, o de F de X por delta X. Esa sería la fórmula de la diferencial de la función de primer orden, la derivada primera por el delta X. Y la diferencial de segundo orden, ¿cómo piensan que va a ser la otra, la de segundo orden? ¿Cómo tendrá que ser entonces la de segundo orden? A ver. 2 delta X, no. La derivada, esta es la derivada primera. Entonces acá, si es la del segundo, va a ser la derivada segunda.
Y el diferencial o delta x va a estar el incremento elevado al cuadrado. Por delta x al cuadrado. Y así el diferencial de orden 3, o de tercer orden, sería la derivada tercera de la función por el delta x al cubo. Así se representaría la fórmula de la diferencial sucesiva. Y la diferencial de n, de f, es fn de x, que significaría la derivada de orden n por el delta x elevado a la n. Entonces vamos a aplicarlo con un ejemplo. Dada f de x igual a x al cubo, en el punto inicial x sub 0 igual a 1, con delta x igual a diferencial de x igual a 0,1, a hallar los diferenciales hasta el orden 3. ¿Ven? Acá se pide, en este problema, en este ejemplo, dada una función en un punto inicial 1, con los diferenciales que valen 0,1, hallar el diferencial sucesivo, digamos, hasta el orden 3. Vamos primero a sacarle el diferencial primero, en x sub 0 igual a 1. Esto sería la derivada de la función f' evaluada en el punto por el delta x. ¿Cuánto vale la derivada acá? A ver, díganme ustedes. De la función. Cuadrado. 3x cuadrado. Bueno, y a esta la vamos a evaluar en 1. El delta x, ¿cuánto valía el delta x acá? 0,1. 0,1, ¿no es cierto? Acá nos quedaría entonces por 0,1. Entonces acá nos queda 3 por 1 al cuadrado, nos quedaría 3. Y 0,1 lo podemos expresar como si fuera un décimo. Entonces nos queda 3 décimos igual a 0,3 entonces. Eso es lo que vale el diferencial primero de la función evaluada en x sub 0 igual a 1, 0,3. Si sacamos el diferencial segundo, el de 2f, tendríamos que hacer la derivada segunda. ¿Y cuánto sería acá? ¿Cuánto sería la derivada segunda? ¿Es 6 por x, profe? Sí, 6 por x. Acá 3x cuadrado era la derivada primera. Entonces, si la volvemos a hacer, queda 6 por x. Y a esto le vamos a evaluar en el punto x sub 0 igual a 1. Y la vamos a multiplicar por lo que vale el delta x o diferencial de x, que vale 0,1. Entonces esto nos va a dar 6x evalúa en 1, nos queda la x en 1, 6 por 1 es 6, por 0,1 serían 6 décimos, o 0,6. A ver, ah, no, ¿qué me faltó? Me olvidé algo ahí. Así alguien se dio cuenta. ¿Qué me faltó hacer? Hay que elevar al cuadrado el delta x o no. Claro, eso, exactamente, porque era la derivada segunda por el delta x elevado al cuadrado. Entonces, acá el delta x, que vale 0,1, me faltó elevarlo al cuadrado.
Entonces sería acá 6 dividido 100. Entonces esto sería 0,06. El valor de la diferencial segunda de la función. Vamos con la diferencial tercera y última que nos pide. Sería la derivada tercera, que ¿cuánto vale? 6. 6, ¿no es cierto? 6x derivado nos queda como derivada tercera 6. Bueno, esta por más que la queremos evaluar en cualquier punto, 6 evalúa en un punto, pero no está la x, está para evaluar, entonces vale 6 nomás, estrictamente esto vale 6. Por la diferencial que vale 0,1 elevada al cubo. Entonces esto va a ser 6 dividido 1000. Sería 0,006. Ese sería el valor de la diferencial de orden 3 en el punto. Bueno, ya ahí sacamos todos los valores que nos pidió, hasta el diferencial de orden 3. Profe, ¿y esto aplicado a lo práctico, en qué nos servirían? O sea, estos diferenciales sucesivos. Bueno, vos sabés que esto nos serviría, viste que hicimos recién la aproximación y dijimos que era una aproximación lineal, ¿no es cierto? El aplicativo de la diferencial, para saber cuánto vale la función en un punto incrementado. Esa, digamos, tiene mucho error, esa aproximación que acabamos de usar. Pero ¿qué pasa? Si usáramos los diferenciales sucesivos, tendríamos un error más pequeño, iríamos bajando el error, y la aproximación sería mucho mejor. ¿Cuándo lo vamos a ver a eso? Cuando veamos fórmula de Taylor. Fórmula de Taylor-Maclaurin trata de los diferenciales sucesivos. Ahí lo vamos a aplicar, que todavía no hemos visto. Bien, bien, perfecto, gracias. Bueno, y ahí hemos terminado con la parte más importante de lo que es derivadas y diferenciales. Ahora lo que viene, lo que tendríamos que ver ahora sería los teoremas de la función. Vieron que tenemos tres grupos de teoremas. Los teoremas que son para las funciones continuas, que era el teorema de Bolzano, el teorema de Darboux y el teorema de Weierstrass. Ahora tenemos para las funciones derivables otro grupo de teoremas, que son los que vamos a ver ahora, teoremas para las funciones derivables, vamos a poner. Teoremas de las funciones derivables. Y hay otro grupo de teoremas para las funciones integrables. Esos son todos los teoremas. Entonces vamos a empezar con el primero. Primero es el teorema de Rolle. Entonces, en todos estos teoremas me pide que la función sea derivable en un intervalo. Nos dice así, el teorema. Si una función y igual a f de x es continua en un intervalo cerrado AB y es derivable en un intervalo abierto, AB, donde se cumple, ¿qué? O siendo que f de A sea igual a f de B, entonces existe un punto C tal que un punto C perteneciente a este intervalo AB, al abierto, tal que f', la derivada evaluada en ese punto, es igual a 0. Eso es lo que nos establece el teorema de Rolle. O sea, como condición, en la función no es cualquier función, sino que una función que evaluada en el extremo inferior, en A, f de A, sea igual a la función evaluada en el extremo superior, sean iguales.
va a encontrarse un punto C interior al intervalo AB, tal que f' de C va a ser igual a 0. Bueno, si se acuerdan, cuando vimos la derivada en el punto, era la pendiente de la recta tangente, o sea que la pendiente en un momento se hace 0. Entonces, vamos a ver en qué casos pasa esto. La función constante. Entonces vamos a escribir acá un intervalo AB. Y vamos a dibujar una función constante. La función constante es una recta paralela al eje X. Esta sería I igual a f de X igual a K. Y K pertenece a los números reales. Bueno, entonces, si evaluamos esta función constante, en lo que me dice el teorema de Rolle, primero que nada, esta función constante, ¿es continua en AB? Pregunta. ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Sí, La función. para mí sí. Claro, es continua, porque fíjense, puntito por puntito, uno al lado del otro, no tiene ningún salto. Entonces la función es continua. ¿Es derivable? Sí, la derivada de la constante es 0, ¿no es cierto? De cualquier constante, es derivable. La función en cualquier intervalo que tome yo, en A y en B, ¿cuánto vale? Lo mismo, vale K. Vale K. Entonces, en cualquier lugar que yo tome, en cualquier punto, la función tiene la altura fija, está constante en el valor K. Entonces se cumple lo que me pide el teorema de Rolle. El teorema de Rolle dice que debe cumplirse que f de A sea igual a f de B. Se cumple. Bien, entonces, dice que si se cumple esa condición, la función es continua, es derivable, va a existir un punto C donde la derivada en C va a ser igual a 0. Y bueno, casualmente, justamente como es la función constante, si yo le saco la derivada a la función constante, ¿cuánto vale la derivada? Acabamos de decir. 0. ¿Cuánto valía? 0. 0. Entonces se cumple lo que dice el Rolle. Se cumple el Rolle para todos los valores. Me dice que existe un punto C. En este caso C tal que f' en C es 0. Y ahí podemos elegir que el punto C estaría acá adentro, en el intervalo abierto. Vamos a ponerle que es un intervalo abierto acá. Cualquier número que elijamos allá adentro va a andar bien. Si la derivada en ese punto, porque ya no depende del punto, ¿se dan cuenta? Como la derivada vale 0, no importa qué valor C tome yo entre A y B. No importa porque no tiene valor X acá ya está vale 0. Entonces, f' en C es igual a 0, cualquiera sea C. Bueno, entonces ese es un ejemplo donde se cumple lo que me dice el teorema de Rolle. La función constante. Toda función constante cumple con las condiciones del teorema de Rolle. Vamos ahora a otro caso, al segundo caso. Si la función está creciendo, y toma su valor máximo, cuando x igual a c. Es decir, f de c
es igual al máximo. Entonces esto lo vamos a ver en un dibujo. Tenemos la curva y igual a f de x. En los extremos del intervalo, AB, la altura que toma la función tiene que ser la misma. Así que esta altura es f de A igual a f de B, en los puntos extremos. Entonces acá, ¿qué va a pasar? La curva, la función viene creciendo, ¿ven? De este lado crece. Acá habíamos dicho en las clases anteriores que la función era creciente cuando la recta tangente o la pendiente de la recta tangente, ¿cómo era? En el punto, cuando era creciente. ¿Se acuerdan de eso? Habíamos dicho que la pendiente de la recta tangente era positiva cuando la función crecía. Entonces acá, por ejemplo, está creciendo. En ese punto, o viene de izquierda a derecha, viene creciendo. Entonces la pendiente es positiva, de la recta tangente. Cuando llega al valor extremo de la función, el máximo, la recta tangente se acomoda en forma horizontal paralela al eje X. Entonces ahí estaría cumpliéndose lo que me dice el teorema de Rolle en ese punto. Ese sería el punto C. Tal que f' en C, la pendiente es 0 en el máximo. Eso es lo que me dice el teorema de Rolle. Dice que la función crece, llega hasta el máximo, y después del máximo, ¿qué pasa? A ver, díganme ustedes, cuando llegó al máximo. Empieza a decrecer. Empieza a decrecer, entonces si yo tomara la pendiente de la tangente en un punto, una vez que pasó el máximo, la pendiente tendría un valor negativo. Entonces me quedaría bajando. Bueno, entonces ahí estaríamos con el valor máximo. Y eso es lo que se cumpliría según Rolle. F' en X igual a C es igual a 0. Y esta es la pendiente de la recta tangente. Bueno, y el tercer caso sería el caso al revés, cuando hay un mínimo. Entonces acá hacemos el mismo dibujo. Nada más que ahora lo que vamos a analizar es un mínimo. Si la curva ahora es al revés, va a ir bajando hasta el mínimo y después sube. Ahí estaría el punto C, acá está el punto AB, el intervalo AB, donde f de A y f de B son iguales en estos puntos extremos del intervalo. Acá tengo f de A igual a f de B. Y acá abajo está el valor del mínimo. El mínimo va a ser igual a f de C.
Bueno, y analizamos el estudio del crecimiento de la función, acá como viene decreciendo de izquierda a derecha, viene bajando, la pendiente es negativa, en cualquier punto, y acá en el mínimo tengo la pendiente que vale 0, la recta tangente es horizontal, pasando que la pendiente positiva. Bueno, ya tendríamos entonces otra vez f' en C igual a 0. Se cumple esto el teorema de Rolle. En CF de C, en el punto CF de C, hay un mínimo. Relativo. Bueno, ese es el estudio que nos analiza Rolle, esos 3 casos. Ahora, ¿qué podría pasar? Que a lo mejor, si tengo un intervalo cerrado AB, puede pasar, supongamos que la curva puede ser que suba y baja, suba y baja, suba y baja, y podría analizar dentro de la zona del intervalo AB que tenga máximos y mínimos, varios máximos o varios mínimos. Ese sería un caso raro, pero bueno, puede ser que el intervalo AB ancho, grande, y tenga sube y baja, varios máximos o mínimos, que cumple con el teorema de Rolle. Bueno, vamos a ver un ejemplo, un aplicativo del teorema de Rolle. Vamos a analizar la función esta, la parábola, x cuadrado menos 4x en el intervalo cerrado 0, 4. Bueno, a ver, ¿por dónde empezaríamos acá? A ver, ¿qué tendríamos que hacer primero? Que nada. ¿O por dónde empezaríamos? ¿Qué quieren hacer? ¿Hacer la gráfica? Podemos hacer la gráfica. Entonces, bueno, vamos a hacer la gráfica de 0, 1, 2, 3 y 4. Ahí está el intervalo que va de 0 a 4, en ese lugar tengo que graficar la función. Cuando vale 0, la función vale 0. Cuando valga 2, ¿cuánto vale? 2 al cuadrado 4, menos 8, menos 4. También para poder hacer un mejor estudio de la función parábola, podríamos aplicarle Bhaskara y sacar cuánto valen las raíces. De este polinomio de grado 2 sería b al cuadrado menos b al cuadrado menos b sería 4 más menos b al cuadrado, que sería 16, menos 4 por a por c, pero c vale 0, sobre 2 por a. Entonces, ¿qué nos queda? 4 más menos 4 sobre 2, y eso nos da 8 sobre 2, 4. El otro 0. Esas son las raíces. ¿Cómo encontraba el vértice de la parábola? El x del vértice. ¿Cómo se sacaba el x del vértice de la parábola? Menos b sobre 2 por a. Sí, esa es una forma. Menos b, acá ¿cuánto vale? B vale menos 4. Sobre 2 por a vale 1. Sería 4 de 2. Ahí sacamos el x del vértice. Y el y del vértice podría reemplazar el x del vértice en la función y nos queda 2 al cuadrado menos 4 por 2 menos 4. Entonces 2 menos 4 es el punto del vértice de la parábola. Llamas hacia arriba y va a pasar por acá.
Ahí está. Esta sería entonces f de x cuadrado menos 4x. Bueno, ahora ya está. Hemos dibujado la función. ¿Qué haríamos ahora para probar el teorema de Rolle? ¿Qué condición me pone Rolle para poder trabajar? Que la función sea continua en un intervalo cerrado. Continua, derivable, ¿y qué más? ¿Cómo tiene que ser la función en los extremos? F de A es igual a F de Igual. B. Igual Claro. tiene que ser igual. Tienen que ser iguales, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale f de 0? F de 0 sería 0, ¿no? 0 al cuadrado menos 4 por 0, 0. Y esto va a ser igual a f de 4. 4, como es raíz, el 4. 4 al cuadrado de 16 menos 16, 0. Entonces se cumple la condición de Rolle. F de A tiene que ser igual a f de B. O sea que este sería el intervalo que estamos analizando. Bien. Ahora tenemos que encontrar el punto C allá adentro. Entonces vamos a sacar, fíjense, la derivada de f' de acá. Perdón, f' de x vamos a hacer. ¿Cómo me quedaría la derivada? 2x menos 4. Bueno, acá está fácil, se ve, ya sabemos cuál es el punto C, pero en cualquier otro dibujo que puede estar más complicado, lo que tengo que hacer es esto. Tengo que evaluar a la derivada en el punto C. Entonces le vamos a poner f' de x igual a c. ¿Qué me queda? Me queda reemplazar a la x por c acá. Entonces nos va a quedar 2 por c menos 4. ¿Y cómo tiene que ser la derivada en c? Según Rolle. ¿Cuánto me tiene que dar? 0. 0. Según Rolle me tiene que dar la derivada en ese punto intermedio c igual a 0. Entonces, bueno, esto lo igualo a 0, lo evalúo en c, despejo acá cuánto vale c, y me queda que c vale 4 dio 2, 2. C igual a 2. Entonces yo sé que f' de c igual a 2 es igual a 0. Entonces, en el punto de coordenadas x2, f de 2, ¿cuánto vale? Ah, menos 4. En el punto 2 menos 4, ¿hay qué cosa? ¿Un qué de la función? Un mínimo. Un mínimo de la función. Bien, y si yo quisiera hacer pasar la recta tangente en el punto de coordenadas 2 menos 4, ¿cómo estaría ubicada esta tangente? ¿Qué les parece? Estaría horizontal, ¿no? Paralela al eje X. Así sería la gráfica de la recta tangente. Vamos a calcularla para que no nos quedemos con la duda. ¿Será así? ¿No será así? Vamos a hacer el cálculo de la tangente. ¿Cómo se saca la recta tangente en un punto? Usábamos la fórmula esta, ¿no? I menos I sub 0 igual a la pendiente por X menos X sub 0. Nada más que la pendiente acá, ¿quién era? La pendiente en la tangente. La M. Era
igual a la derivada de la función en el punto. Entonces, nosotros queremos hacer por el punto 2 menos 4. Entonces sería 2 menos 4, la pendiente. ¿Cuánto dijimos que vale la pendiente en el punto en 2? La derivada en x igual a 2, o sea, igual a 2, vale 0, ¿no? 2 por 2, 4, menos 4, 0 en la derivada. Entonces la pendiente esta vale 0 por, bueno, x menos 2. Entonces el 0 hace que se haga 0 por el paréntesis, se va todo. Y entonces despejando acá me queda y igual a menos 4. Esta es la recta tangente que pasa por el punto de coordenadas 2 menos 4. ¿Cómo está ubicada la tangente? Y bueno, la recta tangente y igual a menos 4, y igual a menos 4, es una recta tangente horizontal y paralela al eje de las x. Eso es lo que me dice Rolle. Entonces vamos a poner la interpretación geométrica del teorema de Rolle, que dice: si se cumplen las condiciones del teorema de Rolle, en el punto CF de C, pasará una recta tangente horizontal, paralela al eje X. Bueno, y esa es la interpretación geométrica del teorema de Rolle. Acá solamente vamos a ver lo que dice el teorema, o sea, la definición. Vamos a analizar cuál es la interpretación geométrica, los 3 casos que vimos que se puede presentar, y un ejemplo aplicativo de Rolle. En este caso, lo que no les voy a tomar y está en el apunte es el tema de la demostración. La demostración no las vamos a tomar. Bueno, ahí estamos con el primer teorema. Profe, ¿en este caso o en todo el parcial no va a tomar demostración? No, en los otros casos va a pasar lo mismo, vamos a hacer lo mismo también. Solamente la definición del teorema, los casos que se pueda presentar y la interpretación geométrica, y algún ejemplo de aplicativo. Y no la demostración, porque también está la demostración y es muy largo y eso no me interesa. No lo tomamos. Buenísimo, gracias. Ok. Ahora vamos al teorema que sigue. El otro es el teorema del valor intermedio de Lagrange. Bueno, y acá es lo mismo que el otro, empieza diciendo que si f de x es una función continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, entonces existe un punto interior C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que se verifica lo siguiente.
f de b menos f de a dividido b menos a es igual a la derivada valuada en un punto intermedio c. Eso es lo que nos dice el teorema de Rolle. Bueno, esta es la fórmula que tenemos que saber. Lo podemos descomponer un poquito y decir, bueno, este f de b funciona en el punto incrementado, en el x sub 0 más delta x, menos la función en el punto inicial, x sub 0. Entonces, ¿qué sería si esto es lo que yo les estoy diciendo? El numerador, ¿qué sería? La diferencia esa. ¿Diferencial de y puede ser? ¿O no? El otro, no el diferencial de y, sino... El de x. No, el delta y, el incremento total de... Entonces significa que el delta i va a ser igual, si pasamos este b menos a para el otro lado, nos va a quedar, bueno, f' de c por b menos a. Pero resulta que b menos a sería el punto final menos el punto inicial. Esto sería el delta x. Entonces, eso significaría más o menos lo que nos estaría quedando esta fórmula, ¿no? Del teorema del valor medio de Lagrange. La derivada en un punto intermedio por b menos a, por delta x. Bueno, vamos a verlo cómo sería en un dibujo. Vamos a dibujar la curva primero. Así más o menos la curva. El punto inicial y el final de la curva. Este tiene coordenadas iniciales y finales. El AB, ¿no es cierto? Acá estaría el intervalo cerrado AB, F de B y F de A. Por el punto A, F de A y B, F de B, va a pasar una recta. ¿Cómo se llamaba la recta que pasaba por dos puntos? Secante. La secante, ¿no es cierto? Entonces va a pasar una recta secante por acá, pasando, cortando la curva en dos puntos. Bueno, entonces nos dice el teorema de Rolle, digo, de Lagrange, de valor medio, que va a haber un punto C interior al intervalo donde vamos a encontrar que la pendiente de la tangente, f', en C, va a ser igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Es decir, vamos a ubicar a dónde estaría f de B y f de A. Fíjense que acá se queda dibujado un triángulo rectángulo entre la secante y esta parte. Entonces, la pendiente de la recta secante sería f de B menos f de A dividido B menos A. En el dibujo, en ese triángulo rectángulo sería igual a la pendiente de la recta secante. Ya está, podemos llamarla alfa. Entonces esto sería igual a la tangente de alfa. Bueno, dice que en el punto intermedio o interior de la B va a haber un punto C donde va a pasar la recta tangente sobre la curva que va a ser, en este caso, paralela a la secante. Entonces vamos a elegir un punto acá adentro donde pase que sea, por acá podría ser.
no necesariamente tiene que estar al medio entre A y B, puede estar intermedio entre A y B en cualquier valor. Está más tirado para el lado del A acá. Depende del dibujo esto. Entonces por ahí en C, f de C va a pasar una recta tangente, que lo vamos a dibujar ahora con otro color, que va a ser paralela a la recta secante. Entonces por acá va a pasar esta recta, que es paralela a la secante. Entonces esta es la recta tangente. Y la otra es la recta secante. Entonces, en el punto CF de C va a pasar la tangente. Entonces vamos a poner la interpretación geométrica. Hay un punto C interior al intervalo AB, en el cual la recta tangente a la curva y igual a f de x es paralela a la recta secante. ¿Qué pasa? Por los puntos. ¿Ven por dónde pasa la secante acá? Por el punto, fíjense, A, F de A, y por el punto la secante pasa por B, F de B. Es paralela a la recta secante que pasa por A, F de A, y P, B, F de B. Ya que en este punto C, las pendientes de ambas rectas son iguales. Bien, ese sería entonces lo que me establece el teorema de valor medio de Lagrange. Ahora, el teorema del valor medio de Lagrange incluye al otro teorema que acabamos de ver. Entonces, el teorema de Lagrange incluye al teorema de Rolle. ¿Cuándo ocurre esto? Siempre que f de A igual a f de B. Esto no lo exige Lagrange. No me exige que la función f de A sea igual a f de B, que los extremos del intervalo la función sea igual. Eso no me lo obliga. Pero si llegara a pasar esto, estaría cumpliendo Rolle. Entonces, Lagrange lo incluiría a Rolle. Y veámoslo, analicémoslo un poco. La fórmula de Lagrange es esta, ¿no? F de B menos F de A sobre B menos A, ¿cierto? Igual a F' de C. Pero ¿qué pasa si en este caso tengo una función que yo le aplico el teorema de Lagrange, pero ocurre que en f de A es igual a f de B? ¿Qué va a pasar acá con Lagrange?
¿qué es lo que va a pasar con el numerador acá? Puede ser que quede 0. Exactamente, va a quedar 0. 0 dividido b menos a. Por lo tanto, b menos a es un número, b es distinto de a. Entonces, 0 dividido un número, ¿qué me va a quedar? 0. 0. Entonces estaría cumpliendo el teorema de Rolle. Entonces ahí verifico que el teorema de Lagrange está incluyendo al teorema de Rolle, cuando se llegara a pasar que la función en A y en B vale lo mismo. ¿Qué pasaría con la Si nos recta, fijamos profe, en- ahí? ¿Cómo? ¿Qué pasaría con la recta? Y la recta sería como la recta tangente. ¿Cómo estaría ubicada? A ver Y lo si habíamos ayuda. visto que quedaría horizontal, pero Exactamente, quedaría horizontal. Entonces, si nos fijamos acá en el dibujo, es como que el f de A y el f de B están torcidos acá, porque están girados. Pero si f de A y f de B fueran iguales, esto se endereza y quedaría Rolle. Y ahí la derivada de 0 y la tangente es horizontal para el eje X. claro. Gracias, profe. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Dada f de x igual a... por acá tenía el ejemplo. Raíz de x en 0,4. Aplicar Lagrange. Tenemos la función y en el intervalo 0,4 la función es continua y derivable, le vamos a aplicar Lagrange. Entonces, para esto voy a necesitar, sacar la derivada. F' de x, en este caso la raíz de x dijimos que era 1 sobre 2 raíz. Ahí está F'. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? En el intervalo 0,4, ¿cuánto vale f de 0? O reemplazamos en la fórmula, ¿no? F de 4 menos f de 0 dividido, según dice Lagrange, b menos a, que acá sería 4 menos 0. Va a ser igual a la derivada f' valuada en un punto C. Bueno, entonces, f de 4, ¿cuánto nos queda? Raíz de 4 sería 2. Sería 2. F de 0 es 0, raíz de 0 es 0. Dividido 4 menos 0. Y la derivada evaluada en C nos va a quedar ¿cuánto? Simplemente evalúo en C, no sé cuánto vale. 1 sobre 2, y donde está la X, reemplazo por C. 1 sobre 2 raíz de C. Entonces nos queda que 2/4 sería 1/2. Igual a 1 sobre 2 raíz de C. Acá despejo esto y me queda que raíz de C es igual a 1. Si paso para allá, me queda, se va el 2 y me queda raíz de C igual a 1. Entonces, ¿cuánto vale C? Si despejo ahí, ¿cómo me quedaría? 1. 1. Bueno, ahí estaría, entonces C vale 1. Si podemos ahora, teniendo el dato, hacer el dibujo de la tangente. A ver, cálculo de la recta tangente. Sería I menos I sub 0. Pero ¿por qué punto la vamos a hacer pasar? ¿Qué les parece? Porque este ya me dio el valor donde da C. C igual a 1. Entonces, el punto en cuestión donde las tangentes, las pendientes iguales, es en el punto de coordenadas C, F de C. O sea, en el punto 1 y F de 1, que sería el punto 1, bueno, 1, 1, raíz de 1 es 1. Eso para saber por dónde va a pasar la tangente. I menos 1, la derivada en el punto
vale 1/2. Por x menos 1. Entonces ahí sacamos hemos reemplazado en la ecuación de la recta que pasa por un punto dependiente conocido, y ahí nos va a dar medio x. Acá nos queda menos 1/2 x más 1/2. Bueno, y ahí tenemos la ecuación de la recta tangente. Lo que faltaría es dibujarla nomás, dibujar la curva, que es la función, en el 0, 4, dibujar la recta tangente y dibujar la secante, que es la que pasa por f de 0 y f de 4. Entonces hasta acá tenemos todo el cálculo, falta nomás el dibujo. Después ya cuando les pase las hojas, les paso el dibujo ya con dibujada la tangente y la secante. Bueno, y hasta acá dejamos la clase de hoy, así no nos pasamos más del tiempo. Perfecto, Gracias, profe. profe. Muchísimas gracias. Gracias. Ok. Gracias, Chao, profe. profe. Profe, gracias. Bueno, buen día.